Bienvenido una vez más a lo que todo cristiano debe saber. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Hoy vamos a hablar por tercera vez acerca de los diezmos, ofrenda y primicias. Aunque en el capítulo 1, 2 y 3 o el capítulo 3 de hoy seguiremos hablando acerca de los diezmos. Entonces, es importante saber, hagamos un breve recordatorio, que el señor Jacob y el señor Abraham no son referentes ni ejemplos para nosotros en cuanto a seguir los diezmos o a dar diezmo como ellos. Si a usted ha estudiado la escritura o ha leído o ha escuchado en lo más lejano, en el caso más lejano usted ha escuchado acerca de Acán, un varón que tomó un lingote de oro y un manto babilónico. Eso era botín de cuando los israelitas fueron a la guerra. Y por causa de ese botín, Dios ordenó que Acán y toda su casa se le diera muerte. Quiero que entienda algo. ¿Por qué el botín de Abraham no es permitido? En primer lugar, recuérdense que el botín, o de lo que Abraham dio diezmo, fue del botín de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ciudades que, despuésito de que Abraham libera a Lot, su sobrino, es destruida por Dios. Por ende, nada bueno, ni apreciable ni agradable para Dios se ha de haber llevado Abraham como botín, razón por la cual Abraham dio un botín a Melquisedec, no tanto para el servicio sagrado a Dios, sino como un impuesto que en la antigüedad se daba, que cuando una persona iba a la guerra y ganaba la guerra, daba a quien o donde vivía, el rey que vivía, un diezmo, un botín, parte del botín. Entonces, miramos claramente entonces que el diezmo de Abraham no es para nosotros un ejemplo de imitar. De igual manera, tampoco el diezmo de Jacob, porque recordemos, el diezmo de Jacob no era ni un mandamiento, fue un voto que él hizo. O sea, Jacob ni Abraham estaban cumpliendo un mandamiento. Jacob dio un diezmo a un rey. Abraham dio un diezmo a un rey. Jacob hizo un pacto, dijo: si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú vas conmigo y me haces volver a mi tierra, entonces tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo. Ese diezmo que Jacob prometió a Dios era condicional. Y podemos ver la frágil y vaga relación que tenía, si es que tenía Jacob para ese momento, con Dios. Con el Dios de Israel, o el Dios, perdón, de Abraham. Quiero que ahora miremos algo, entendamos algo, miremos esta imagen. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Eso lo podemos ver en Génesis 29. En uno de los temas, poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer, ahí leo ese texto, pero no vamos a hablar acerca de eso. Entonces, miramos, de las 2 esposas y las 2 concubinas que tuvo Jacob, estas cuatro mujeres engendraron, entre las 4 salieron 12 hijos, que vamos a ver cómo era la jugada. Recordemos que Lea, cuando se casó, o sea, Jacob había trabajado por Raquel, pero Labán le dio a Lea primero y lo engañó. Entonces, Labán juntamente con Lea, a Lea Labán le dio a Silpa como sierva. Era la sierva de Lea. Por ende, podemos ver de que, o sea, Lea era la señora de Silpa y Raquel era la señora de Bilha. Entonces miremos. Jacob con estas 4 mujeres tuvo 12 hijos, que son conocidos como las 12 tribus de Israel en la actualidad. Entonces miremos claramente esto. Que con Lea, Jacob tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, Judá, a Isaacar, a Zabulón, y tuvo una hija llamada Dina. Y Raquel tuvo a José, Benjamín y a Benjamín, los 2 últimos hijos de Jacob. Las concubinas tuvieron: Silpa tuvo a Gad, dio a luz a Gad y a Ser, y Bilha dio a Dan y a Neftalí. Entonces, usted puede ver que aquí los tengo numerados en el orden que ellos nacieron y con la madre que cada uno nació. Entonces, es importante, miren esto. El tercer hijo de Jacob con Lea es Leví, y en orden es el tercero también.
Y Leví, que es quien recibe los diezmos, vamos a ver por qué los levitas recibían los diezmos. Entonces entendamos Leví, como vimos en el capítulo anterior, a Leví no se le dio territorio. Y vamos a ver esto. Leví engendró tres hijos. Eso lo podemos encontrar en 1 Crónicas capítulo 6. Vamos a ver la Biblia. 1 Crónica capítulo 6. Vamos a acomodar esto. Bueno, vamos a verlo ahí. 1 Crónica capítulo... Vamos a ver... Aquí está. 1 Crónica capítulo 6. Versículo 1 dice: hijos de Leví, Gersón, Keat y Merari. Otras traducciones dicen Coat. Entonces, podemos ver que en 1 Crónica capítulo 6, versículo 1, nosotros encontramos los hijos de Leví, que eran tres: Gersón, Coat y Merari. Bueno, aquí está esta versión. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Ok, podemos ver. Ahora veamos algo más. Entonces, de estos tres hijos que son Gersón, Coat y Leví, quiero que entendamos algo. O sea, todo levita, o sea, todos los descendientes de Leví servían a Dios, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Entonces, vamos a ir a 1 Crónica 23:6 primero para ir aclarando esto. Vamos, 1 Crónica, quitamos 23:6. Y repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Cuando David ordenó los ministros, o sea, hace la diferencia de los hijos de Leví y vuelve a decir que son Gersón, Coat y Merari. Entonces queremos que quede claro esto, quién eran los hijos de Leví, porque esto es muy importante. Entiendan esto. Ok, Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Luego, Coat, vamos a ver especialmente a Coat por una razón. Porque de Coat viene la descendencia o la casa sacerdotal, es decir, los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Pero es importante entender que solo existía un sumo sacerdote a la vez y la función de él era vitalicia hasta la muerte. Cuando el sumo sacerdote moría, el hijo o el más próximo familiar que estuviera capacitado tomaba el cargo, pero siempre era el hijo. Entonces sigamos. Coat engendró 4 hijos, que son Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Entonces, estas son ramas, o sea, de los hijos de Coat, 4 hijos. Entonces, pero Amram, de estos cuatro hijos de Coat, Amram engendró a Aarón. Vamos a trasladar esto para acá. Amram engendró a Aarón. Entienda esto. Entonces, Coat engendró, entendamos esto, Coat engendró 4 hijos, que son Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Pero Amram engendró a Aarón, engendró a Moisés y a María. Recordemos que Aarón es el primer sumo sacerdote y Moisés era el profeta quien entregó la ley. Usted puede ver algo importante, que Moisés, siendo quien entregó la ley, nunca intentó usurpar el lugar de Aarón. Entonces miremos, Aarón tuvo o engendró 4 hijos. Estos 4 hijos eran Nadab y Abiud, Eleazar e Itamar. Entonces estos 4 eran los descendientes de Aarón, los hijos. Pero de estos 4 hijos murieron 2, a Nadab y Abiud. Estos 2 murieron por ofrecer fuego extraño, y esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo número 10. Usted lo puede leer con tiempo en su casa. Por cuestión de tiempo vamos a evitarlo. En el tema que voy a tratar más adelante, mientras vaya terminando los otros temas, que se llama el sacerdocio arónico levítico, ahí voy a especificar todo con detalle acerca de esto. Entonces, los hijos de Aarón eran Nadab, Abiud, Eleazar y Itamar. Pero Nadab y Abiud, por ofrecer sacrificio extraño en el momento que estaban haciendo su trabajo o ejerciendo su ministerio, Dios los mató. Entonces quedaron nada más Eleazar y Itamar. Entonces usted va a encontrar o va a escuchar muchas veces que Julano de tal era descendiente de Eleazar,
o el fulano de tal era descendiente de Itamar, porque habían dos ramas en el sacerdocio. Entonces, solo, únicamente y exclusivamente los hijos, escuche bien, los hijos de Aarón eran aquellos que podían aspirar al sacerdocio, y uno de ellos, al morir Aarón, tomar el sumo sacerdocio en lugar de Aarón. Entonces, entienda esto. Coat tuvo 4 hijos. Entonces, de esos 4 hijos que tuvo Coat, a Amram engendró a Aarón, a Moisés y a María. Aarón tuvo 4 hijos, 2 murieron y 2 quedan siguiendo el linaje sacerdotal. ¿Qué pasa con los hijos de Gersón, que era hijo de Leví, y los hijos de Merari, que era hijo de Leví? Estos estaban, o Dios los puso para que ayudaran a la casa de Aarón, que eran los sacerdotes, en el trabajo del santuario y luego en el trabajo del templo. Por ende, podemos ver también de que, mire, Moisés y Aarón eran hijos de Coat, es decir, coatitas. Coatitas. Pero miramos que los hijos de Moisés, que eran Gersón y Eliezer, jamás sirvieron como sacerdotes y jamás tampoco podían aspirar al ser sumo sacerdote. Entonces, los que iban a la cabeza eran los hijos de Aarón como sacerdote. Luego, los hijos de Moisés, y los descendientes de Moisés, y los descendientes de Gersón y Eliezer, hijo de Moisés, estos ayudaban a los hijos de Aarón, es decir, a los descendientes de Eleazar e Itamar, que eran los nietos, perdón, los hijos de Aarón, y sucesivamente los descendientes de Aarón. Entonces, los demás levitas ayudaban, o sea, los gersonitas y los de Merari ayudaban a los hijos de Aarón en el servicio en el tabernáculo. Es como decir, los gersonitas y los de Merari se dedicaban en el lugar, en el atrio. Luego los sacerdotes, como en el caso de Moisés, perdón, de Eleazar y Tamar, ayudaban en el lugar santo. Luego los que eran los hijos, igual los hijos de Aarón, pero el único que podía entrar al lugar santísimo en el primer caso era Aarón, luego su descendiente y sucesivamente. Nunca, o escucha esto lo voy a explicar en el tema del sacerdocio arónico levítico, pero solo para que entiendan esto. Nunca los gersonitas, ni los de Merari, ni los descendientes de Eleazar o Gersón, hijos de Moisés, llegaron a ser sacerdotes, ni mucho menos a ser sumos sacerdotes. Ellos tenían un rango o una función más baja. A la cabeza estaba, cuando se hizo el primer sumo sacerdote, Aarón. Luego Eleazar y Tamar eran sacerdotes, y debajo de Eleazar y Tamar estaban los hijos de Moisés, Gersón y Eleazar, y después estaban los gersonitas y los de Merari. Mire que no se confunda con Gersón, hijo de Moisés, y Gersón, hijo de Leví directamente, aunque Moisés es descendiente de Leví. No se confunda con eso. Entonces Aarón y su casa fue consagrado para las actividades más sagradas en el lugar santo y lugar santísimo. Aunque recuerde, al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Y eso usted lo puede ver en 1 Crónicas 23:13. Y si lee el libro de Levíticos, usted va a encontrar más ejemplos. Entonces, de María, como en la escritura nunca se menciona la descendencia o la genealogía de las mujeres, muy poca vez, como dos veces nada más se menciona en la escritura. Entonces, ¿por qué quiero que entiendan esto? Estoy tocando esto para que entendamos que los hijos de Jacob, o sea, eran 12. Mire estos 12. Ahora vamos a ir a una tabla más abajo, aquí, a aprender algo. Vamos a ver una tabla. Vamos a ver primero. Quiero que entienda esta frase, y se la aprenda de memoria y la guarde en su mente y en su corazón. Todo sacerdote era levita, pero no todo levita
era sacerdote o podía ser sacerdote. ¿Cómo es esto? Los únicos que podían ser sacerdote eran los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón. Los demás levitas, ya sea los descendientes de Moisés, los gersonitas o los de Merari, ayudaban a la casa de Aarón. Entonces, en otro tema, el sacerdocio levítico, voy a hablar un tema aparte, muy diferente. Voy a hablar acerca de las funciones y los ministerios de cada uno de estos grupos, bíblicamente, cómo tiene que ser y enseñarse. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Vamos a este recuadro. Vamos a hacer un poco más pequeño esto para poder ver esto. Vamos a ver, ok, aquí lo miramos. Miremos esto. Recordemos que en el capítulo anterior les mencioné que los levitas recibieron el diezmo como heredad porque ellos no recibieron territorio. Entonces, en la lista 1, aquí encontramos los hijos de Leví, perdón, de Jacob. Y tenemos que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. En la lista 2 de esta columna de la mano derecha tenemos a Rubén igual que la 1, a Simeón igual que la 1. Pero esta lista es de la lista número 1 a la izquierda es de los hijos que le nacieron. La lista número 2 es del territorio que se repartió. Recuerdan en el capítulo anterior, yo les mencioné que la tribu de Leví nunca recibió heredad o territorio. Si usted mira este mapa, usted no va a encontrar nunca el nombre de Leví. Usted busca un mapa geográfico del tiempo de Moisés o tiempo bíblico, usted nunca va a encontrar un territorio como se llame la tierra de Leví, como Efraín, como Gad, como Manasés, como Isaacar, como Aser, como Simeón, como Judá, como Dan. Usted nunca va a encontrar un nombre que diga la tierra de los levitas. No. Recuerda que yo les dije que los levitas, por ejemplo, aquí estaba el territorio de Efraín. Los efraínitas vinieron y le decían a algunos levitas, ok, le dieron lugar para que construyeran ciudades, pero dentro de su territorio. Pero los dueños legales eran los de Efraín, ya fueron los de Manasés. Es decir, los levitas eran como arrinconados o arrimados, como dicen algunos. Entonces, como ellos no tenían tierra, ellos no podían cultivar ni cosechar, ni podían tener ganado, porque su función o su tarea que Dios le dejó fue dedicarse 24/7 al servicio del ministerio en el santuario, primeramente, y luego en el templo, segundo lugar, cuando ya el templo fue construido. Entonces, la primera lista son los hijos de Leví, que se menciona en Génesis 29. La segunda lista es la lista de cómo se repartió la tierra en Israel. Entonces usted puede ver que en el lugar de Leví, que es el tercer hijo de Jacob, no heredó territorio. Por eso usted nunca va a encontrar una tierra que se llame la tierra de Leví o la tierra de los levitas. No. Miramos que luego en el cuarto lugar tenemos a Judá, igual Judá en la 1 y la 2. Luego tenemos a Dan en la 1 y la 2. Luego tenemos Neftalí en la 1 y la 2. Gad en la 1 y la 2. Aser en la 1 y la 2. Isaacar en la 1 y la 2. Zabulón en la 1 y la 2. José en la lista 1 y 2. José solo en la lista 1. En la 2 nosotros miramos que José es representado en la tierra. No encontrar aquí tampoco en el mapa geográfico jamás el nombre de José, una tierra que se llama José. No. Encontramos que en lugar de José tenemos a Manasés y Efraín. Entonces, como no sale el nombre de José ni el nombre de Leví, los hijos de José, si usted no ha leído la escritura, le invito, cuando Jacob bendijo a los hijos de José, le dijo, míos son, le dice, estos dos hijos. Entonces estos dos toman el lugar de Manasés, donde José, uno llega a tomar el lugar, al momento de la distribución de la tierra, uno toma el lugar de Leví y el otro toma el lugar de José, por decirlo de esta manera así. De tal manera que usted mira que tanto Leví y José, en el momento de dividirse la tierra, no aparecen ellos, sino que aparecen en lugar de Leví, no hay nada, y en lugar de José sale Manasés y Efraín. Por ende, yo concluyo de que uno, ya sea Manasés o Efraín, tomó el lugar de Leví
Y supongamos que Manasés tomó el lugar de Leví y Efraín tomó el lugar de José. Pongámoslo así de fácil. Entonces, ¿por qué razón recibieron los levitas los diezmos? Porque su tarea era dedicarse 24/7 al servicio de Dios. Recuerde que ellos tenían que hacer los preparativos de la fiesta del Yom Kippur, de la Pascua, las primicias, la fiesta de los tabernáculos. Eran 7 fiestas las que había en Israel. Entonces, razón por la que los levitas no tenían territorio, esa es la razón por la que ellos recibían los diezmos de todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, de las cosechas, daban a los levitas para que ellos sustentaran. Pero recuerden que el capítulo anterior expliqué, y lo leímos en la escritura, que solo podían recibir alimentos. Algunos dirán, sí, se daba dinero, pero eso lo vamos a ver en la parte de la ofrenda, no en los diezmos. Los diezmos eran alimentos, granos básicos y ganado, nada más. Eso era nada más el diezmo. Haciendo una analogía pequeña, voy a hacer un par de minutos. Usted hoy puede ver ministros, por ejemplo, que hacen semejanza ellos con los levitas, cosa que nada tiene que ver. Primero, los levitas, recuerden, no tenían heredad ni posesión. Hoy muchos ministros tienen 1, 2, 3 casas de ellos, tienen grandes propiedades. Yo aquí en Costa Rica puedo mencionar ciertos nombres, pero voy a evitarlos, que tienen grandes propiedades. También que a un ministro se le dieron muchas manzanas de tierra aquí en Costa Rica, en un lado de Parrita, para que se ayudara con su ministerio. Y sacaron muchas quintas, y cada quinta valía 25 millones, aproximadamente como $45,000 cada quinta. Y eran como 100 quintas. Hágale el número usted. ¿Qué miembro vino y le dio a un pastor toda esa cantidad de tierra para su ministerio y que lo vendiera? Demasiada plata. Recuerden que en el Nuevo Testamento, que lo que hacían en el libro de Hechos, vendían las propiedades y repartían. No, ahora se hace diferente. Ese pastor presenta y dice que se le hizo esa donación de tantas manzanas y él está vendiendo cada quinta en aproximadamente 25 millones de colones, que son aproximadamente como $45,000 cada quinta. Y podría poner ejemplo de otros que tienen casas y tienen carros de lujo muy diferentes a los levitas. Entonces, que un ministro hoy en la actualidad salga con ese argumento tonto de que él recibe diezmo porque él le sirve a Dios es totalmente absurdo. No quiero que juzgue algo. Déjeme terminar el capítulo 3. Si no ha escuchado el 1 y 2, le invito a que los escuchen. Déjeme terminar el capítulo 3 y no juzgue lo que estoy enseñando. Espere que termine. Porque muchos dirán, ok, tú no estás de acuerdo con los diezmos. Yo estoy de acuerdo con los diezmos que la gente dé voluntariamente. Por eso en la otra parte de este mismo estudio, que es diezmo, ofrenda y primicia, vamos a ver la parte de la ofrenda donde se nos enseña que la ofrenda es aún mayor que el diezmo. Y generoso. Y generosamente el pueblo daba. Por ende, entendamos esto. Hay un gran abismo entre los levitas y los ministros de hoy. Los levitas no tenían posesión, dependían 100% de la generosidad de que el pueblo fuera fiel a dar los diezmos. Los ministros de hoy tienen casa, carro y muchos hasta negocios. No todos, aclaro, yo lo sé. Y yo sé que muchas iglesias son pequeñas y con costo tienen para pagar, si alquilan un local, o pagar la luz y el agua y darle, como decimos en buen nicaragüense, una cuecha, o sea, una migaja al pastor para que sobreviva, que tampoco es correcto, porque un ministro de Dios debe tener lo necesario para suplir sus necesidades, no lujos, que es muy diferente. Yo recuerdo un pastor donde yo estuve asistiendo, y ahí, pongámosle así, en ese entonces yo ganaba como 300,000 colones al mes y a él se le daban 450,000 colones
de salario, y él decía que esa era una ofrenda pastoral. Además, al final de año, muchos miembros no tenían liquidación, no tenían ni aguinaldo, y él a final de año pedía año tras año liquidación y aguinaldo. Entonces, hágale el número. Supongamos en diciembre, él tenía liquidación, tenía aguinaldo. Si ganaba 450, ahí estaban más 450 aguinaldo, eran 900,000. Más la liquidación, que pongámosle que sean unos 200,000, 300,000 colones, se llevaba 1,000,000 y pico. Entonces, y a veces, como muchos ministros aquí en Costa Rica, tienen lujazos de lujazos. Así como de igual manera conozco pastores que viven en situaciones críticas, escasas, que tienen aún que trabajar. Creo que tampoco es correcto. O sea, sí hay que proveer lo necesario. Pero la diferencia entre los levitas y los ministros de hoy en día, recuerden, los levitas no tenían heredad. Recuerden, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Abraham, cuando dio los diezmos a Melquisedec era un rey, tenía súbditos, se le pagaba impuestos. Es muy diferente a los levitas. Entonces, y miramos entonces que Melquisedec era hombre rico. Y los ministros de hoy, muchos tienen aviones privados, mansiones de lujo. Usted puede ver ministros que salen por la tele, que tienen, hay un predicador famoso guatemalteco, voy a evitar el nombre, que hace campañas de sanidades y tiene una mansión. Sus hijos caminan en carros blindados y se dan la gran vida. Entonces, ellos no tienen para vivir con lo justo, con lo necesario, como hacían los levitas. Ellos tienen de más. Entonces, ese es el pecado, por decirlo así. Ese es el gran error. Así. Entonces, podemos ver entonces, ¿por qué los levitas recibieron el diezmo? Porque a ellos no se les dio territorio. Todas estas tribus tenían que darle de comer a los levitas. Por eso en Malaquías 3:10 Dios reclama: vosotros me habéis robado toda la nación, los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque de los diezmos vivían los levitas y los sacerdotes. Entonces, entendamos esto. Un ministro en la actualidad, hacer comparación con los ministros de hoy, cuando piden diezmo, que tienen casa, tienen vivienda, carros, sus hijos estudian en excelentes colegios. Y lo irónico, que vamos a ir tocando más adelante, es que muchas veces estos ministros dicen: ofrenda para que Dios te bendiga, o diezma. Y yo conozco personas que diezman y ofrendan fielmente y la viven pellejeando, o sea, viven escasamente. Conozco a muchos que son buenos cristianos, procuran guardar los mandamientos de Dios y aman a Dios, diezman y ofrendan, alquilan, mientras que el pastor tiene 1, 2 casas, y aún tiene casas de alquileres en algunos casos, y los miembros nunca son prosperados, y siempre le dicen: ustedes no son prosperados porque son tacaños. Recuerdo allá en mi tierra, Nicaragua, un ministro, bueno, esto yo no lo vi, pero sí me lo contó una amistad que no tenía razón por qué decirme, pero una vez que estábamos hablando acerca de los diezmos, me dijo que de un pastor, de donde él asistía, ahí en el Sauce, y ahí comenzó teniendo nada, y ahí comenzó el ministerio. 5 años después, un señor que cosechaba por las sequías que se dan mucho en Nicaragua, al lado del occidente, había hecho unos préstamos y estaba perdiendo la tierra. Entonces, antes de perderla y que el banco se la llevara, él dijo, estaba hablando con su pastor, pidiéndole consejería, y le dijo que iba a vender las tierras, 10 manzanas. Y creo que esas 10 manzanas, y si no me... Y vino él, el pastor le dice: yo te las compro. Y le dice el hermano, o sea, y era un hombre, y me dice él, y mi papá, me dice, el que estaba vendiendo las tierras, diezmaba, ofrendaba, es un hombre que busca a Dios. Y viene el pastor, le dice, y viene mi padre, le dice: ¿y usted dónde agarró dinero? Dios me bendice. Y ustedes se van a fijar muchas veces que el pastor que no trabaja, que no estoy diciendo que sea malo,
pero que no trabaja, a veces tiene carros de lujo, 1, 2 casas, sus hijos estudian en excelentes colegios, y aquel que diezma y ofrenda fielmente, alquila, a veces bien endeudado, mal alimentado, mal vestido y escaso. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, y lo voy a explicar más adelante, no quiero adelantarme, en que si la persona quiere diezmar, que diezme voluntariamente. No que se le chantajee con el ejemplo de Abraham, porque ya vimos que no tiene nada que ver con nosotros. No que se le chantajee con el ejemplo de Jacob, que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, un voto, o sea, como condicionando a Dios. No tenemos que ver nada con el diezmo levítico, porque los levitas no tenían heredad, y muchos ministros sí tienen heredad. Tienen, aunque sea un ranchito de 4x4 casa para vivir propio de ellos, territorio. No estoy diciendo que los levitas no tenían casa, sí tenían, pero no tenían vivienda, herencia o propiedad. Ellos no tenían derecho a eso, nada más que solo se le diera un lugar donde vivir y que se le proviera el alimento y vestimenta, eso nada más. Usted puede conocer muchos ejemplos, pero póngase a pensar cuántas veces usted ha trabajado duro, arduamente, y usted ha sido fiel con sus diezmos, sus ofrendas, y usted ha pasado 1, 5, 10, 15, 20 años, y usted vive en la lucha. Y usted puede ver ministros que comenzaron, y además yo conozco ministros que comenzaron cuando yo comencé el evangelio, y aún otros después, hoy en día dicen ser pastores, apóstoles, aún otros profetas, y tienen grandes riquezas y ganancias. Y aquellos miembros que comenzaron con ellos, que les ofrendaban, no pasan de lo mismo y en escasez y lucha. Entonces, es irónico que aquel que diezma en Israel, para que usted se dé cuenta, los levitas no eran ricos, vivían del pan de cada día. Los que eran ricos eran los terratenientes, los que sembraban y cosechaban las tierras. Ellos sí eran ricos y ellos sí tenían abundancia. Usted puede ver el ejemplo de Booz, un ejemplo, y recuerden también, muchas veces ministros piden diezmo usando textos como Abraham, Jacob o de la ley del pacto mosaico, el antiguo pacto, y le piden a la viuda, donde nosotros ya miramos que la viuda recibía parte del diezmo el tercer año, donde muchas veces se le pide diezmo al huérfano, donde el huérfano recibía diezmo cada 3 años, parte del diezmo, donde el extranjero que no era israelita cada 3 años recibía parte de ese diezmo que Dios le decía, cada 3 años en la ciudad que está, guarda el grano ahí, y que ya llegará el levita, el extranjero, la viuda y el huérfano, y comerás y compartirás con ellos. Y recordemos que en el antiguo pacto, el diezmante, muchas veces el que daba el diezmo también participaba de ello, comía de ello, tenía parte de ello. Entonces, muy diferente a lo que hoy en día pasa con muchos ministros. Muchos ministros hoy esquilan y trasquilan a las ovejas, dejándolas sin nada. O sea, yo recuerdo un joven que iba a una congregación y este joven, o sea, vivía solo. Aquí en Costa Rica, se vino a Nicaragua, vivía solo, y tenía que pagar alquiler. Le mandaba a su mamá allá a Nicaragua, y lo que ganaba poco, alquiler, pasaje, todo, y comía, y quedaba tallado. Y aún así se le venía el pastor y le exigía los diezmos. Tengo ejemplo de otro, aquí al lado de Pavas, un amigo que me lo comenta, que había un varón que tenía escasez económica, y el pastor tenía como 3-4 meses no diezmar, y el pastor le dice, venga hermano, quiero hablar con usted. Y el hermano le dice, sí, ¿qué quiere pastor? Bueno hermano, me debe 4 meses de diezmo, necesito que se me ponga al día, así descaradamente. Y el hermano le dice, hermano, pero es que no estoy trabajando, y cuando agarro trabajitos poco y no me da. Mire, usted si tiene que agarrar dos trabajos para que pueda diezmar, tiene que hacerlo. Y eso es maltrato a las ovejas. Esos no son pastores, esos son asalariados, esos son lobos vestidos de pastores.
Entonces, quiero que ponga mente y que escuche bien este audio, claramente y atentamente. Vamos a ver luego en la cuarta parte otra cosa. No sé cuántos capítulos exactamente me voy a llevar en esto, pero sí quiero que entiendan que la razón por que en la ley se pedía diezmo era porque los levitas no tenían herencia, no se le dio territorio. Yo le insto a que usted investigue este tema, que investigue los 4 tipos de diezmo, que investigue por qué a los levitas se le dio el diezmo por su propia cuenta, y va a entender y aprender de que se les dio porque ellos no tenían heredad. A ellos nada más se les proveía el alimento, el sustento de cada día, lugar donde vivir y vestimenta. Muy diferente a Melquisedec, muy diferente a lo que hizo Jacob, muy diferente a lo que hacen hoy muchos ministros. Como le digo, esquilan y trasquilan a las pobres ovejas, exigiéndole diezme, diezme. Si tú quieres ser bendecido y que se te abran las ventanas de los cielos, como dice Malaquías 3:10, diezme, diezme. Usar textos como Malaquías 3:10 es hoy en el nuevo pacto, es una estafa, es un robo. Y el ministro, el disque ministro o pastor, maestro, evangelista que lo haga, es un ladrón o un confundido que no entiende las escrituras. Razón por la que el apóstol Pablo dice: no pongan a un neófito. Un neófito es aquel que desconoce, es un aprendiz, alguien que está comenzando. Y yo he visto muchas veces que hay hombres y mujeres tomando un pastorado y siendo un neófito. Por haber leído una vez la Biblia y por tener carisma y haber pasado un mini curso de una explicación rápida, ya son pastores. Y por eso pasa esto. Quiero que escuche el próximo capítulo, porque mientras vamos avanzando le voy a explicar bíblicamente, le voy a mostrar cómo la iglesia debe manejarse. Y le voy a explicar, le voy a dar una pauta. Si usted quiere dar los diezmos voluntariamente, sin que lo chantajeen, de su corazón sale y dice: quiero dar el diezmo a la congregación para la obra evangelística. Mire cuánto la estafa. Recuerdo una congregación donde asistí hace mucho tiempo. Se mandó, por decir, a un misionero a otro departamento, otro municipio, provincia, como sea en su país. Y por la casa madre lo mandó a otro departamento, municipio, provincia. Y ese pastor nuevo, cuando abrió la congregación, recogía diezmo y ofrenda, y la casa madre se los quitaba y solo dejaba el salario nada más a ese pastor, sin posibilidad de construir, sin posibilidad de ayudar a un hermano. Yo recuerdo a una señora, cuando yo comencé en el evangelio, trabajando como maestro de niños en una casa allá en Nicaragua, ahí por León, por el puente de la Granja. Hay una señora que me prestaba la casa, se llamaba Yolanda, y era una señora ya como de 80 años, con necesidad. Y para ese tiempo trabajamos como supervisor, trabajamos con grupos familiares, y yo le dije a mi supervisor, Denis, fíjate que la hermana Yolanda tiene necesidad, así. Él habló con el pastor, no voy a decir el nombre, y al final, yo recuerdo, me llevaron unos granos de arroz, que yo creo que ni el cerdo se lo, voy a usar la palabra, hartaba, porque iba tan sucio, con unos cositos como trompitos pequeños, y otros cuando no es bien limpiado el arroz. Y les soy honesto, a mí me dio tanta vergüenza que me dieran eso, que yo lo boté y tuve que comprar de lo mío. Pero eso fue lo que dio la iglesia. Había una señora también, que ya mayor, de 80 años, que se dedicaba mucho a la oración y otras cosas. O sea, yo nunca he visto una iglesia que diga: vamos a tomar a esta anciana, a este anciano, y nos vamos a hacer cargo de Dios porque es un hombre, porque es una mujer de Dios. Nunca he visto. Recuerdo también a una joven que era muy inteligente, y sus padres llegaban a la congregación. Luego, bueno, su mamá, y él era su padrastro, el varón con que vivían. Murió el padrastro y se le daba una ayuda para pagar una carrera técnica. Y como la mamá dejó de ir, siendo la muchacha con notas de 95 para arriba, se le quitó la ayuda.
Yo no veo en las congregaciones haciendo eso. O sea, no veo. Es más, si se ayuda al pobre, a la viuda, al huérfano. Yo recuerdo una vez que llegó un misionero de España a un lugar aquí en Costa Rica. Y, primero se pidieron los diezmos, después las ofrendas, después una ofrenda especial porque estaban construyendo otro templo aparte del que ya tenían, que no tenía nada de malo, estaba excelente hasta el día de hoy, ahí en Tibás. Después de eso, el predicador predicó, se dio ofrenda, se dieron diezmos, ofrenda especial para la construcción del terreno, le estaba construyendo. Después de eso que el predicador predicó, se pidió una ofrenda especial para darle al evangelista, que no debía tomarse los diezmos de eso. Entonces podemos ver la sinvergüenza y la robadera que hacen muchos ministros, no todos. Y vuelvo y repito, hay ladrones, lobos, y hay maestros engañados y confundidos. Que a estos maestros engañados y confundidos hay que ayudarlos y corregirlos conforme a la Escritura, con paciencia y con mucho amor. Pero a los lobos disfrazados de pastores, a esos hay que agarrarlos a patada y desenmascararlos claramente. Entonces, el diezmo de Abraham no aplica para nosotros los cristianos en el nuevo pacto. El diezmo de Jacob, mucho menos. El diezmo de los levitas, muchos menos, porque tanto yo como usted, muchos de nosotros tenemos posesiones. Bendito el que tenemos. Y aquellos que tienen que alquilar, bueno, con mucha más razón, como una persona que... Yo conozco una madre, una amiga, trabaja, gana el salario mínimo, paga alquiler y de eso le piden diezmo. Y a veces se miden, como dicen uno, entre las patas cruzadas, totalmente. Entonces, y esta es una sinvergüenzada. Recuerdo un joven que necesitaba darle algo a su madre y estaba en eso, que el pastor me está exigiendo los diezmos, pero necesito mandarle a mi madre. Yo tuve que decirle, mándale a tu madre, honrala a ella, cómprela, porque mientras esté viva, Dios lo va a entender. Y le expliqué muchas cosas que aquí les voy a explicar yo a ustedes. Jesús le decía a los fariseos, vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios, porque decir, todo lo que le voy a dar a mi padre y a mi madre, eso puede ser mi corbán a Dios. O sea, que le decían, lo que vas a darle a tu papá y tu mamá, no, tráigalo para acá y dáselo como ofrenda a Dios. Y dejaban a los pobres viejos sin darle. Eso es robo. Imagínense un hijo que gana poco y tiene a su mamá y a su papá viejos que no pueden trabajar ya ellos y dependen de su hijo, y que tal vez tenga, no sé, el país hasta un porcentaje. Aquí digamos que 50,000 colones son como, 60,000 colones son como $100, para que tenga usted idea. Y con esos 60,000 colones puedes comer bien una semana, así talladito, pero comes bien. Y que te diga, no, tienes que traer esos diezmos para acá y dar las ofrendas, y que tienes que ser generoso. Y hay algunos que bastante descarados son, que hasta primicias piden, como que si fueran, o sea, como si estuviéramos en el tiempo de del sacerdocio o del antiguo pacto. Nada que ver. Vamos a ver más adelante todo esto, entonces, con detalle. Les recuerdo que miren los otros capítulos o los otros videos, o más claro, los otros estudios, como el que estoy tocando de las maldiciones nacionales, que lo llevo en camino, voy por el capítulo 14. Igual el de la poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer. Estoy preparando uno, si el Israel actual es el Israel bíblico, donde voy a enseñar que el Israel actual nada tiene que ver con el Israel bíblico. Hay mucha gente que tiene una ¿cómo sería la palabra? Como una idolatría hacia la nación de Israel que existe hoy. O sea, los israelitas que viven hoy no son israelitas, son israelíes, porque son una mezcla. Ellos nada tienen que ver. Bueno, es un tema, no quiero ampliarme eso. También quiero hablar sobre los judaizantes. Hoy miramos en las iglesias cristianas que algunos celebran la Pascua, otros celebran el Yom Kippur, otros celebran el Shabbat, dicen. Ya no dicen Jesús, dicen Yeshua. Solo para darle un tips. Dígame qué idioma no ha evolucionado. Usted mira, por ejemplo, escritos del español antiguo, por ejemplo, decían dijole.
Nosotros no usamos vosotros, en otros lugares sí usan vosotros. Y usted puede ver la historia del español cómo ha evolucionado. En la escritura, antes, por ejemplo, recuerdo, como en el caso de México, que es con X, porque la X se pronuncia como J, y ahora nosotros usamos la J. Y así sucesivamente. Igual el hebreo ha evolucionado. Solo con decirle que el hebreo actual usa Nikud para mantener o recordar los sonidos, y el hebreo antiguo no usaba Nikud. Entonces con eso me dice que esto lo digo porque hay unos que andan diciendo, no se dice Jesús, se dice Yeshua, y ya no dicen santo y no el Kadosh, y andan allí imitando. Si el hebreo que hoy se habla no es el hebreo bíblico, y además vaya usted a aprender a un lugar hebreo bíblico, intente hablar con un hebreo normal, no es el mismo. Es pura fanatización lo que hay. Entonces vamos a aprender todas esas cosas. O sea, nosotros como creyentes, aquí en lo que todo cristiano debe saber, vamos a aprender muchos temas y aprender correctamente las cosas conforme a la Biblia. Y vamos a explicarlo. Si usted tiene una sugerencia, un comentario, una crítica, puede ponérmelo ahí decentemente, en orden, sin ofender. Y nosotros bíblicamente vamos a responder su pregunta. Entonces, con esto le dejo. Dios me le bendiga. Donde quiera que usted esté, sea buen día, sea buena noche, sea buenas tardes. Y le recuerdo, mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Si le gustan las enseñanzas de este canal, le pido que, 1, que las comparta. 2, si me puede regalar un like, y si puede suscribirse también, porque así de esa manera usted podrá saber cuando yo suba otro video, otro estudio, y estudiar. Si al final, cuando llegue un momento donde termine de enseñar lo que quiero compartir con las personas, usted quiere quitar su suscripción, por mí no hay ningún problema. Mi propósito aquí no es jalar miembros ni abrir una congregación, porque Dios no me ha llamado a eso. Entonces, mi propósito nada más es corregir lo incorrecto dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, con esto le dejo. Que Dios me lo bendiga amplia y anchamente. Estudien las escrituras, porque Jesús dijo que en ella está la vida eterna. Examinen las escrituras como los judíos de Berea, que miraban cada día si las cosas eran así. Entonces, tómese su tiempo y su momento. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga y siga adelante. Siga adelante y nos vemos en otro capítulo. Que Dios me lo bendiga. Con esto quedamos aquí, porque si no, no termino.